Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente. Normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente, y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas, o cuidar a la familia, o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Juntos por la Paz, CONADIF, Gobierno de México. Yo soy una persona en proceso de recuperación de adicción al tabaco. Empecé a fumar a los 16 años. Simplemente fumaba por estar con amigos, en fiestas o algo así. Cuando me di cuenta, esto ya se había vuelto una adicción. Mi consumo llegó a ser de fumarme una cajetilla diaria. Por problemas familiares, pensaba yo que mi única alternativa o mi única solución era el cigarro. No encontraba alguna salida. Por medio de una amiga fue la que me invitó a CAPA, en donde te brindan toda la atención necesaria para que uno pueda erradicar lo que es el consumo del tabaco. Reducí un 80% de mi consumo. Ahora sí que veo muchos cambios en mí. Me gusta también mi forma en la que me brindaron la atención, porque no nada más fue enfocado en el tabaquismo, sino en ayuda psicológica, y todo eso me ayudó a hacerme sentir un poco mejor y a valorarme un poquito. Los psicólogos me siguen monitoreando y preguntando cómo va mi consumo de tabaco, ¿no? Pues más que nada que son totalmente gratuitas, porque creemos que todo en esta vida tiene algún costo, ¿no? Y es bueno saberlo porque alargamos tiempo de vida a mucho más personas. Evitamos tener depresiones, ¿no? Agradezco mucho la atención que me siguen brindando, y de verdad espero y lo lleguen a considerar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Facebook Live. Hoy vamos a hablar sobre masculinidades y vamos a intentar reflexionar un poco sobre este tema. Para empezar, voy a dar unas puntualizaciones que siempre doy cuando vamos a hablar de temas como ser hombre, ser mujer, todo lo que tenga que ver con perspectiva de género. Bueno, primero tenemos que considerar que todos estos temas es un producto de movimientos sociales, es decir, no salen como de la inercia, sino de una resistencia y de un movimiento social. Es un ideal elevado a alcanzar como sociedad. Esto que nos resalta quiere decir que debemos hacer un esfuerzo por lograr a estas descripciones que nos planteamos como ideales. Esto también es muy importante, que la verdad no está dada, sino que la vamos a construir en colectivo, que eso nos da mucha esperanza, porque si ya lo construimos como sociedad ciertos conceptos, también como sociedad podemos convenir y cambiar estos conceptos o estas formas del deber ser.
que tiene que ver con relacionarnos con las otras y con los otros, o sea, con otras personas. Va a tener una dimensión de relacionarnos con otras personas. Nunca vamos a partir de cero. Cada vez que hablemos de estos temas, sabremos que venimos, en algún momento también alguien nos ha hablado o nos ha exigido que debemos ser de esa forma. Entonces no vamos a partir de cero, ya tenemos prejuicios, ya tenemos creencias sobre cómo debemos ser como mujeres o como hombres, y de ahí es de donde nos movemos. Nadie ignora todo y nadie sabe todo en estos temas. Entonces, por muy académicas que seamos, no vamos a saber todo el tema, y por muy que nunca hayamos leído nada, vamos a saber algo del tema porque finalmente lo hemos vivido. Y bueno, pues la información que tengamos también, pues solamente será un apoyo para poder reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro contexto. Y así casi como en mayúsculas y en gigante, es que existen más posibilidades que lo binario. Lo binario es hombre-mujer, pero hay muchas más posibilidades. Sin embargo, tenemos que pensar sobre estas categorías porque las personas que deciden salir de estas categorías también están poniendo un esfuerzo, y hay quienes lo pueden vivir como un malestar porque no cumplen con esas exigencias que nos ha puesto la sociedad. Entonces es importante que aceptamos la diferencia en estas dos categorías, y que en este ideal elevado que queremos alcanzar, pues que en algún momento seamos más que un buen cumplidor de una categoría de ser hombre o ser mujer. Y bueno, es un llamado a otra forma de relacionarse y de construirnos como sociedad. Todo esto que les he dicho, bueno, pues nos hace pensar que aprendemos a ser hombres y mujeres acorde al espacio físico, social, cultural en que nos vamos a desarrollar y en el que estamos conviviendo. A este proceso de aprendizaje lo llamamos socialización de género, que es complejo y dinámico y se refuerza y cambia constantemente a lo largo del curso de la vida. No solamente aprendemos en la familia, también vamos a aprender en la escuela, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, vamos a aprender en nuestro medio o en nuestro contexto de trabajo, en los medios sociales, ahora las redes sociales también. O sea, este proceso no es único en la familia, ¿no? Afortunadamente hay otros contextos en los cuales, o son variados los contextos en los que podemos aprender y tener esta socialización. Hoy vamos a ocupar el tiempo para hablar sobre estas masculinidades. Y recordemos por qué hablamos masculinidades en plural, porque hay muchas posibilidades de ser o de vivir esta masculinidad que antes parecía que era una sola categoría, ya con una descripción bastante bien dada, y que aquel que no entraba en esta categoría pues era mal visto, ¿no? Y se le exigía y tenía que poner esfuerzo como para caber ahí. Incluso también las mujeres en sexo, pues, cuando tienen alguna característica que coincidía con lo masculino, pues eran mal vistas, porque se estaban saliendo de lo femenino. Entonces, por eso vamos a llamarle masculinidades, porque estamos hablando de lo plural, de las distintas formas de vivirse según el contexto, pero todavía hay ciertos enunciados o ciertas afirmaciones que siguen teniendo un dominio o que son iguales entre los hombres, ¿no? Hay quienes que nos hablan que son estas, ¿no? Las actitudes de sentirse superiores a las mujeres, el uso de alguna forma de violencia para imponerse y ejercer un control hacia otras y otros, ser el principal proveedor económico de la familia, creer que la heterosexualidad es vista como la única forma de vivir la sexualidad, además de poner el sexo, en especial el coito, como centro y al eje de las relaciones con las mujeres. Estas son ideas que, si ustedes revisan un poco como los dichos que hay en lo común, se darán cuenta, ¿no? Cuando están jugando las personas en algún momento y hay que demostrar valentía o cierto estatus, es quien no gane parece viejita, ¿no?
o es una niñita. Entonces todavía eso nos indica, o sea, si empezamos como a un análisis del discurso, eso nos quiere decir que solamente lo masculino puede tener esas categorías o esas características de fortaleza. En estos códigos culturales que se exigen a aquellas personas que son hombres en sexo, es decir, hombres pene, mujeres vagina, ¿no? O sea, cuando sigue siendo como en esa categoría y se les pide en estos códigos de masculinidad, es uno, tener fortaleza física, expresar emociones como el enojo, la ira, la frustración y limitar la expresión de tristeza, el afecto, el miedo y la ternura. A lo mejor ustedes conocen algún hombre que pueda estar solamente siempre como muy serio, hasta tienen el gesto, ¿no? Como de serios o enojados, porque eso es muy masculino, ¿no? Y aquellas personas que tienen así como más como contentos o como que están tristes, como que no se les mira como tan masculinos, ¿no? Eso es un código cultural que para muchas personas sigue siendo lo que los domina. El uso de la razón sobre las emociones, pareciera que solamente pueden hablar desde la razón, nunca expresar emociones. Poco o nulo cuidado del cuerpo, la salud física y emocional. Los hombres pocas veces acuden también a un cuidado, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, acuden poco porque muchas veces tienen pena de tener contacto con el cuerpo o porque no tienen la cuestión económica para poder tener acceso a esos servicios. Los hombres muchas veces es como que van a esa atención hasta que ya no pueden de plano solos, ¿no? Porque a ellos se les pide que siempre sean fuertes. Por ejemplo, ahora con COVID podemos ver que muchos hombres no quieren ocupar el cubrebocas o no se quieren poner alcohol en las manos o no se quieren lavar las manos porque pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Como desde esa actitud. Entonces hay un poco cuidado en el cuerpo porque a través del cuerpo es que ellos demuestran como esta fortaleza. Someterse a situaciones de alto riesgo con tal de demostrar, ¿no? Cuando hay alguna situación de riesgo y podemos aplicar esto de más vale que aquí corrió que aquí quedó, hay muchos hombres que al contrario, ¿no? Lo viven como un reto pues ahora para que vean que yo sí puedo o que yo sí aguanto esto y se exponen a estas situaciones de riesgo. A ellos se les exige también estar en espacios públicos, a las mujeres en los espacios privados y en este código cultural es no hacerse cargo de actividades domésticas y cuidados de otras personas, ¿no? Son pocos y de hecho cuando alguien se queda en casa pues viene esto de pues ya estás de mandilón. La falta de empatía por las emociones de otras personas. Pareciera que solamente viven con las emociones que ellos tienen, pero siempre en privado y pocas veces las pueden expresar o si entienden a otra persona tendría que ser como desde la razón. Miran a las mujeres como un objeto sexual, pero también es como ahí una trampa porque esto también les exige a ellos tener que estar como cumplidores todo el tiempo, ¿no? Y si no lo hacen, pues también ellos se ven como su masculinidad disminuida. El uso del albur como un recurso para someter y denigrar a otros hombres, ¿no? Regularmente, lo que decíamos hace un momento, que la heterosexualidad pareciera que es lo que tiene que dominar y cualquier, o sea, en de los albures pareciera una ofensa cuando a algún hombre se le piensa que puede tener una relación con otro hombre o que puede tener un parecido a lo femenino. Y esto ustedes lo verán en la vida cotidiana y en muchas fiestas, el uso de alcohol y otras sustancias. Es el único momento en el que ellos se permiten poder expresarlo. Una vez que ya empiezan a tomar, ya se dan el valor de poder expresarse de
eres el mejor compadre, yo te quiero muchísimo, yo qué haría sin ustedes, ustedes son mis mejores amigos, pero solamente así. Entonces ya cuando pasa eso vuelven a tener como el gesto serio, como todos desde la razón, y pues dicen, pues es que estaba muy borracho, ¿no? O sea, me pasaron las copas. O incluso esto de poder expresar el malestar, hay muchos hay muchos que malcopean, ¿no? O sea, que se ponen malacopas, y eso es también porque pues todo el más tiempo están como muy reprimido y no pueden expresarlo, y solamente con el uso de sustancias o de alcohol. Estoy hablando cuando van a expresar algunas emociones, pero también como deben estar sometidos en estas situaciones de alto riesgo, hay sustancias que tienen como miedo, y hasta que consumen y como no pueden aceptar ese miedo, consumen una sustancia pues para entonces empezar a realizar alguna de estas situaciones de alto riesgo. La caja de la masculinidad surge de un estudio que hacen, si no mal recuerdo es en el 2017, donde se preguntan donde se dan a conocer unas afirmaciones y los hombres tienen que decir si sí o si no. Y todas estas afirmaciones tienen que ver con lo que les decía de estos códigos conductuales. Entonces, de esto de la caja de masculinidad, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar, que son creencias transmitidas por padres, las familias, los medios de comunicación, los pares, las mujeres y otros miembros de la sociedad. Aquí es donde está importante. A veces dicen, ¿y los hombres también sufren? ¿No? O sea, piensen en todo esto que les acabo de decir, ¿no? Cómo también resulta como una presión hacia los varones para que se comporten de cierta manera. O sea, tienen que ser así. Entonces también recuerden, siempre pertenecer a un grupo, a una sociedad, hace que nosotros renunciemos a ciertos deseos, a ciertas ganas que a veces como sociedad nos sirve renunciar a eso, pero a veces también nos puede enfermar. Entonces, esta caja de la masculinidad tiene el efecto de atrapar y aislar a los hombres que inevitablemente no alcanzan a cumplir estas nociones idealizadas y rígidas, ¿no? Estas características, pues sí se caracterizan por ser rígidas. De forma didáctica, ¿no? Podemos hablar, porque les habla masculinidades en plural, ¿no? Sin embargo, podemos como de forma didáctica, para ir desmenuzando este tema e ir pensándolo, los tipos de las masculinidades, ¿no? Como masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada y la masculinidad alternativa. La masculinidad hegemónica, ¿a qué se refiere? Hegemónica como la que domina, ¿no? Son los modos de ser hombre que se valoran socialmente y que actúan como punto de referencia para los hombres, o sea, como ese ideal de cómo debe ser un hombre, y eso es lo que domina, y todo lo que yo les decía, ¿no? Fortaleza, siempre ganadores, ¿no? Proveedores, porque incluso en esto de ser proveedores y tener un trabajo, es un trabajo donde ganes bien y donde seas jefe, ¿no? Como para realmente cumplir con ese ideal. Si no, aunque te vaya bien, pero si no eres jefe, pues ahí de alguna forma pues no eres como tan masculino como debería ser. Entonces, esta masculinidad hegemónica busca y hace legítima la subordinación de las mujeres, haciendo de la violencia un eje rector para mantener el control y ejercer un abuso de poder, sobre todo lo referente al mundo de lo femenino. Que ahorita vamos también a reflexionar sobre eso. La masculinidad subordinada es donde algunos rasgos de la masculinidad dominante están ausentes. Se incluye a quienes se consideran inferiores, como los niños hombres, adultos mayores, personas de la comunidad LGTB y más, aquellos cuya capacidad económica no es tan grande, aquellos que no comparten rasgos como el autocontrol emocional o pertenecen a una minoría y no se identifican con el prototipo masculino hegemónico, ¿no? O sea, son como los que están, pues casi todos, ¿no? O sea, muchos están en ese esfuerzo de sí tener todas esas características, pero hay quienes no las cumplen todos. Aquí podemos pensar sobre esta palabra que hemos escuchado muchísimo, sobre el machismo, que el machismo es las conductas y creencias que tienen como fin dominar y controlar a las mujeres, o a esos grupos subordinados se les llama machismo, ¿no? Entonces, su principal característica es la degradación de lo femenino.
sí de la mujer, les decía, como en esto sexogenérico, pero también a las características femeninas que puede tener un hombre. Por ejemplo, un hombre en sexogénero, cuando digo sexogénero, sexo es pene, género masculino, ¿no? A eso, cuando sí coincide como en esas categorías. Pensemos en un hombre que tal cual así lo dicen, ¿no? Que es afeminado, ¿no? Y ustedes, por sentido común, sé que lo entienden. Así, cuando se dice que un hombre es afeminado, el hombre que no es afeminado se siente con el derecho de también ser como, o ejercer el poder sobre esa persona, porque es en lo sexogenérico, pero también solamente en el género, ¿no? Nada que se... O sea, ¿cómo sé que soy más hombre entre menos me parezca a una mujer? Aquí estas preguntas son como más para identificar si tenemos algún gesto, o sea, no es a manera de diagnóstico, sino como para identificar si tenemos algún gesto de estas conductas machistas, ¿no? Voy a leer algunas y ustedes ahí en sus casas reflexionen un poco si han escuchado a alguien o incluso ustedes en algún momento las han dicho, ¿no? ¿Crees que involucrarte en los labores del hogar es una ayuda? O sea, ¿le estoy ayudando a ella? ¿Crees que los hombres son racionales y las mujeres sentimentales? ¿Crees que las mujeres son las responsables de cuidar a las y los hijos? ¿Has llamado feminazi a alguien? ¿Machismo y feminismo son lo mismo para ti? ¿Crees que hoy en día ya no se les puede decir nada a las mujeres? ¿Crees que hay cosas que son solo de hombres y otras solo de mujeres? ¿Crees que, como regla general, los hombres son mejores para el deporte que las mujeres? ¿Has compartido fotografías o videos íntimos de mujeres sin su consentimiento? ¿Piensas que las mujeres son las más machistas? ¿Piensas que hay mujeres a las que les gusta que les trate mal? ¿Piensas que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Cuando lees, escuchas o te hablan de feminicidios, tu reacción suele ser: ¿a nosotros nos matan más? Bueno, estos pueden ser gestos de pensamientos machistas, que cada una de las preguntas merece todo el tiempo para poder reflexionarlas, pero también yo quiero dejarles la curiosidad que se pongan a investigar sobre esto, y por cuestiones de tiempo y seguramente con lo que alcancemos a ver acá, van a ustedes también poder elaborar y construir algunas ideas, algunas reflexiones que puedan ayudar a construir esta nueva forma de poder convivir entre nosotros como personas, ¿no? La masculinidad alternativa, que era la última categoría de los tipos, es una corriente o discurso que promueve conductas y actitudes entre los varones orientadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. Representa una posibilidad de cuestionar y modificar las realidades del ser hombre. Eso es algo que también por género, las mujeres, se dice, es que las mujeres hablan mucho, las mujeres todo el tiempo se están contando las cosas entre ellas, ¿no? Entre mujeres. Eso nos permitió también como mujeres hacer grupos y poder pensar sobre nuestra feminidad, sobre nuestras feminidades. Y de a poco hemos hecho también mucho trabajo y hemos ganado terreno en saber que hay muchas formas de ser mujer. Sin embargo, en esta característica que tienen los hombres de a veces ser como muy cerrados, como vivirlo en lo privado, pues no pueden tener esos espacios de reflexión. Entonces, esto también es una invitación a que ustedes como hombres también puedan pensar como en estas masculinidades alternativas, pensar qué es ser hombre, cómo es mi masculinidad, qué se vale hacer desde mi lugar de hombre, y si pueden reunirse, ¿no? O sea, ahí dirían ahí en aproximaciones sucesivas, de a poquito ir abriendo como el tema y decir, oye, sí, yo nada más puedo expresarme cuando estoy muy tomado, o sí, la verdad es que sí, consumo sustancias, pues para poder cumplir con esta exigencia de hacer cosas como que merezcan mucha valentía y que me ponen en riesgo, ¿no?
o yo quiero decirle a mi esposa o a mi pareja que la quiero mucho o que la amo, pero la verdad es que pienso que después eso puede hacer que ella se me suba a las barbas y después ella me va a querer dominar, ¿no? Entonces, esos temores o esas reflexiones también las pueden hacer entre ustedes, ¿no? Porque a veces eso limita también la expresión, porque pareciera que si ustedes, cualquier persona, porque incluso a las mujeres también se les dice que si ellas muestran sus emociones, pues cualquiera va a querer dominarlas. Y no necesariamente, yo puedo decir, estoy triste y aún así ser yo misma y yo autodeterminarme. No sé si alcance a decirlo con estas palabras, ¿no? Bueno, implicaciones de la masculinidad alternativa es que cuestionan el modelo hegemónico de ser hombre, detienen la violencia masculina, aprenden a solucionar pacíficamente los conflictos, promueven el autocuidado y cuidado de los otros y las otras, y contactan con las emociones, además de que pueden ejercer una vida sexual sana, responsable y global. Ahora sí, vamos aquí a pensar un poco sobre esto de, es que a los hombres los matan más o los hombres también viven violencia. Eso es algo que se dice mucho, ¿no? Cuando estamos hablando de feminicidios, de violencia en el hogar. Dicen, es que hay muchas mujeres que también maltratan. Hay muchos hombres que también son maltratados. La mayoría de las defunciones son hombres, ¿no? Por accidentes o por violencia. Eso es cierto. La diferencia es que la mayoría de las mujeres mueren, en esto de los feminicidios también es parte de un espacio interpersonal donde también hay una cosa de confianza cuando son las parejas, cuando son personas conocidas, ¿no? Eso también se puede vivir como, dirían, pues sí, traición, ¿no? Como en un lugar donde se supone tú estás más seguro. Y esto de la masculinidad y la violencia podemos pensarlo desde la tríada de la violencia. Entonces, sí, la violencia que ejercen los hombres tienen una triple vertiente, ya que pueden desplegarla contra mujeres y niños, contra ellos mismos, y aquí viene la clave, ¿no? Contra otros hombres. Entonces, sí, es cierto que la mayoría de las defunciones son hombres, ¿no? Los homicidios, pero son causados por otros hombres. Y como todas las características que mencionábamos hace un momento, eso también pareciera que es una exigencia, ¿no? Entre los propios hombres, tener esta forma de convivencia. Entonces, sí, los hombres también viven violencia de género y tiene que ver con esto, ¿no? Que entre ellos se agreden también por mostrar como esta masculinidad que viven. Entonces, sí consideramos la masculinidad hegemónica como un factor de riesgo. O sea, sí lo es. Cuando les pregunten, ¿es que los hombres también sufrimos? O los hombres también, sí, también. Y la mayoría tiene que ver con este ejercicio de la masculinidad hegemónica y mucha de esa violencia viene de hombre a hombre, ¿no? Entonces, violentan y son víctimas de violencia, los feminicidios también, la cosificación de la mujer, el abuso, el hostigamiento sexual y la violación, o sea, viene como desde esta cultura o desde este discurso de la masculinidad hegemónica, la hipersexualidad, ¿no? A los hombres también pareciera que todo el tiempo deben querer, así como a las mujeres se les exige que no deben querer tener contactos sexuales, ¿no? Para que sean buenas mujeres, pareciera que a los hombres también se les exige que todo el tiempo deben querer, ¿no? O sea, si hay una chava que le gusta y etcétera, pues ¿por qué no te la echas, no? Así, tal cual. Y si no ellos toman una decisión para acercarse, pues también son mal vistos, ¿no? Como cobarde, no quiso, no quisiera decir la palabra, pero bueno, la voy a decir, ¿no? Porque es algo que se ocupa mucho, pero ay, es un marica, etcétera. ¿Por qué? Porque eso denota que entonces está como desde lo femenino que no quiere, pero también los hombres pueden no querer, ¿no? Así como las mujeres pueden querer, los hombres pueden no querer. Falta de participación en la anticoncepción, ¿no? Pues ellos en esta hipersexualidad, bueno, pues tienen una vida sexual activa
y pocas veces se hacen responsables desde la paternidad, que eso también es algo re bonito que los hombres han empezado a pensar, ¿no? Su ejercicio de la paternidad desde este contacto amoroso y de cuidado. Eso es algo nuevo que están empezando a pensar. Ojalá que también puedan involucrarse en esto de la anticoncepción. Poca o nula participación en la paternidad, aumento de ruptura de parejas, la temeridad o las conductas de riesgo, poca o nula búsqueda de apoyo, adicciones. Por ejemplo, algo que veíamos un dato es que la mayoría son hombres de los que se atiende en el CISAME, pero es porque son niños. Ya como adultos, pues las cifras no son las mismas, ¿no? Que les decía, como esto de la masculinidad subordinada, ¿no? Que son como los que están también en riesgo. La depresión, pensamientos suicidas, o sea, ahí la mayoría de los suicidios consumados son por hombres, porque los métodos que utilizan son más agresivos. La homofobia, las enfermedades de transmisión sexual como SIDA, o repercusiones para la salud. Les decía que ahí si alguien quiere hacer como los estudios con perspectiva de género en esto de los contagios, sería bastante bueno. Entonces sí consideramos la masculinidad hegemónica como un factor de riesgo y por supuesto que también se vive esta violencia de género. Entonces, pareciera, ¿no? O sea, hablamos como esto de la masculinidad hegemónica como de muy fuertes, dominantes, violentos, pero aquí es donde entra también como ese giro, ¿no? Porque también pone a los hombres en situaciones de riesgo y paradójicamente los hace más vulnerables. Entonces los hombres tienden a morir en mayor proporción. Sin embargo, de las 3 causas principales de muerte están vinculadas al ejercicio de la masculinidad. La violencia interpersonal, homicidios, con una razón de 7 hombres por cada mujer. Los traumatismos debido al tránsito, esto de los arrancones, los chocones, ¿no? También como para demostrar cierta masculinidad o cierta valentía. La cirrosis hepática, ¿no? Por el consumo de alcohol y el no cuidado. Romper el pacto masculino, ¿no? O sea, el comportamiento de los hombres es producto de aprendizajes heredados y reproducidos casi incuestionablemente generación tras generación. No obstante, es importante saber que en cuestión de aprendizajes podemos también desaprenderlos y aprender de otras formas, ¿no? Podemos construir otras formas de relacionarnos. Entonces, cuando decimos rompe el pacto masculino, es no repitas, ¿no? No guardes silencio y no seas cómplice de esto. Entonces podemos desnaturalizar la violencia. El cambio es posible. Eso es una muy buena noticia para todas y todos. Un primer paso es detenerte a pensar de dónde provienen tus ideas, tus creencias sobre esto de ser hombre o ser mujer, así como cuestionar si son formas hegemónicas o si van orientadas hacia la igualdad y la no violencia. Y si nos preguntamos ¿qué me toca hacer como hombre? Pues primero buscar información tanto teórica, ¿no? Porque a veces eso nos ayuda un poquito como esas resistencias de le puede pasar a algo, o sea, nos permite tener un poco de distancia a nuestra vivencia, como de un trabajo vivencial, ¿no? O sea, saber y reconocer que nosotros día a día lo vivimos de forma directa o indirecta, para promover el cambio buscando apoyo de algunas personas especializadas o asistiendo a alguna de las instituciones sociales que brinden ayuda, o incluso ustedes armar grupos, ¿no? O sea, armar grupos desde esta complejidad de poner un horario, poner un espacio, ¿no? Para poder hablar así abiertamente de masculinidades, o ustedes entre sus pares, ¿no? Poder hablar de, oye, ¿y tú cómo aprendiste a ser hombre? ¿No? O tú cuando supiste que eras hombre, ¿no? O sea, como preguntarse eso a lo mejor uno mismo y después preguntárselo a un amigo, ¿no? Y preguntárselo a un familiar, ¿no? Depende también ahí cómo vayan, qué tantas posibilidades se den, y así de poquito empezar a pensar y reflexionar, ¿no? Y como de todos esos usos y costumbres que sí decidimos continuar y que decidimos frenar. Quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo,
¿no? Entonces, identificar, detectarlo, que eso es parte como de la desnaturalización de la violencia, saber que hay otras formas de vivir desde el buen trato y lo amoroso, saber cómo opera estas dinámicas, ¿no? De dominación, de dominación, tomar responsabilidad y reconocerse. O sea, por ahí el Hospital Psiquiátrico Fray tiene soy humano y nada humano es ajeno a mí. Entonces, en cualquier momento podemos también caer en estos deberes seres, ¿no? Reconocer los privilegios de ser hombre sí nos da algunos privilegios, ¿no? El género, la clase, el color de piel, ¿no? Incluso la altura. Consultar fuentes de información como podcasts, páginas de internet, blogs, documentales, estos Facebook Live, artículos, libros, videos, ¿no? Cuestionar y confrontar, preguntar y escuchar a otras mujeres por sus experiencias desde un ejercicio empático, ¿no? Preguntar a otros hombres también, ¿no? Cómo lo han vivido, cómo se han relacionado. Involucrarse en espacios de reflexión, de debate o asistir a talleres y conferencias. Romper el pacto masculino, insisto, a veces tenemos que guardar silencio y seguimos como ese uso de costumbres. Es que le hago así porque pienso como si estuviéramos en una línea de las generaciones que están atrás de nosotros, a veces como en amor o respeto a esas generaciones seguimos repitiendo lo mismo, para no cuestionar a lo que viene atrás. Pero yo invitaría, ¿no? Como voltear y ver a las generaciones que vienen adelante, ¿no? Y también poder romper ese pacto masculino y dejar otras opciones para poder relacionarse, insisto, desde el buen trato y lo amoroso. Poner el ejemplo y accionar, proporcionar explicaciones a otros hombres cuando sea posible, no minimizar las problemáticas, o sea, escuchar primero, ¿no? Que es también un hashtag que tenemos por acá, y no minimizar esas problemáticas, ¿no? Y bueno, si es posible, pues pedir ayuda profesional. Aquí hay algunos servicios para la atención a los hombres, que lo dejaremos acá, pero si no, también pueden llamar a la línea de la vida, ¿no? Que es 800-911-2000 y pueden tener ahí información. Entonces, me dicen que hay por aquí algunas preguntas. Déjenme verlas para darles lectura. Ok. Dice, ¿cómo ayudar a una mujer que está sufriendo violencia por parte de su esposo y teme por su seguridad? Por aquí también en algún momento hicimos un live de escuchar en situaciones de violencia. Entonces, si lo pueden mirar, eso estaría muy bueno, pero aquí como muy breve, pues es escuchar primero a la persona que está viviendo violencia, preguntarle qué necesita, informarse de los servicios que tienen cercanos. Por ejemplo, ahora que les daba el de la línea de la vida, pueden llamar ahí. Indesol también tiene un directorio con todos los centros especializados de atención a la violencia. Así ustedes pongan Indesol, atención a la violencia, y les saldrá el directorio. De ahí pueden ver, de acuerdo su municipio o el lugar donde ustedes viven. Este directorio es a nivel nacional y pueden ver los servicios que tienen cercanos, ¿no? Y si no tienen como la posibilidad de ir, pueden llamar a la línea de la vida o al 911, donde les darán la información de cuál es el teléfono que a ustedes mejor les queda, ¿no? Entonces, no presionar a esa persona que está viviendo violencia, porque a veces nosotros pensamos, o sea, nosotros o nosotras que no estamos viviendo la violencia, podemos decir, vete de ahí, déjalo, ¿no? Pero no sabemos qué condiciones tiene, ¿no? Como dónde va a vivir, qué va a comer, si puede llevarse a los hijos, si no puede llevárselos. Y a veces también salir, en lugar como de darles fortaleza, los hace vulnerables. Porque acuérdense que en una situación de violencia, el mecanismo es aislar a la persona y hacerle creer, hay quienes hasta pierden su nombre, ¿no? Y hacerle creer que no tiene otras opciones. Entonces, si ella todavía
tiene, esa persona que ha vivido violencia todavía tiene esas ideas muy introyectadas, al salir, en lugar de ayudarle, a veces las puede como fortalecer más, y entonces hasta casi que se obliga a regresar. Entonces, antes de nuestra necesidad así tan fuerte, es escuchar primero cómo podemos fortalecer a esa persona para que pueda salir como con sus propios medios. Y si es ya una violencia extrema donde ya haya amenazas de muerte o la persona que la violenta tiene armas, pues existen los refugios, ¿no? Pero para eso sí tienen que hablar al 911, que les digan qué refugio y puedan enviar también una patrulla. Dice, la primera víctima del machismo es el niño antes de actuar y conducirse con machismo. Sí, les decía, ¿no? Los hombres también son víctimas como de estas mismas exigencias, o también son factores de riesgo. Entonces, los chavitos, los niñitos, pues sí, también tienen como esto, ¿no? Incluso hasta si entre sus compañeros o incluso sus propios padres, ¿no? Les exigen o están, es una clásica que ustedes seguramente o la han hecho o la han visto, que están los chavitos chiquititos y pasa una mujer adulta, y empiezan con estas exigencias masculinas de la hipersexualidad. Grítale que qué guapa, que cuando crezcas vas a ser su novio, etc. Entonces también desde ahí empiezan esas exigencias, ¿no? Entonces sí, desde la niñez comienza. Claro, la masculinidad es sumamente frágil, basada en todo este estigma social. Sí, se habla, ¿no?, de la fragilidad de la masculinidad, pues haciendo referencia justo a esto. Es que es muy difícil, así como es difícil cumplir esas exigencias de ser mujer, ¿no? También, bueno, y no solo ser mujer, ser buena mujer, también existen muchas dificultades para cumplir con esas exigencias de ser buen hombre, ¿no? Entonces, cuando hay ahí una sospecha o un parecido pequeño a ser algo femenino, pues ya pareciera que se rompe todo, ¿no? Porque es casi imposible cumplirlo. Y también ahora con este cambio del modelo económico, ¿no? Yo recuerdo en una presentación de un libro donde decían, si un sostén importante de la masculinidad es el poder ser proveedor económico, ahora que las mujeres también se integran a ser proveedoras económicamente, ¿qué sostiene la masculinidad? ¿No? O sea, ¿qué te hace ser hombre si ya no eres tú el que lleva todo el sustento económico a la casa, ¿no? Y entonces a veces eso lleva también mucha frustración, y entonces porque además, o sea, les digo, también tiene que ver el contexto y el modelo económico. Hay un dicho por ahí que dice, el que paga manda, ¿no? Y regularmente el que ha pagado es el hombre. Entonces, por eso se ha legitimizado que ellos son los que pagan. Y entonces, desde ese dicho también, a veces, como mujeres, pareciera que queremos seguir ese ejercicio o esa característica, ese gesto de esa masculinidad hegemónica, y quisiéramos también mandar, pero eso ya tiene que ver con el modelo político, económico que se puede vivir. También las mujeres debemos romper el pacto masculino. Sí, claro, ¿no? O sea, esto es una sinergia entre ser mujer, ser hombre, que se están... o sea, para ser buena mujer tienes que estar al lado de un buen hombre. Es decir, una buena mujer que se queda en casa, que cuida a sus hijos, que hornea en la tarde, pues tiene que estar con un buen hombre que es fuerte, que está a trabajar y que da toda la... pues todo el sustento, ¿no? Entonces sí, como mujeres también tenemos que romper el pacto masculino y como hombres también. Dice, buenas tardes, ¿existe programa de carácter psicoterapéutico para hombres violentos en México? Sí, les digo que afortunadamente hay hombres que sí se están reuniendo a pensar, ¿no? Está Gendes, está Hombres por la Equidad, y pueden hablar a la línea de la ayuda, línea de la vida, y entonces ahí también les pueden dar información, ¿no? Y algo muy importante es que tienen que pensar ellos también en reunirse, ¿no? Y bueno, pues
Muchas gracias por toda la atención. Los esperamos también que se suscriban al canal de Telegram de CONADIC. Y pues muchas gracias y espero que les ayude mucho a poder reflexionar sobre este tema. Nos vemos. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México.